¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Este es su espacio a partir de ahora por Acento TV. Como todos los martes, tenemos esta sección especial con el profesor Luis González, politólogo e internacionalista, un estudioso conocedor del mundo diplomático y las relaciones exteriores. Bienvenido, profesor González. Bien, gracias, Gustavo. ¿Cuál es el plato fuerte hoy en este martes? Cuarta sesión. Sí. Y la gente le está dando seguimiento. Está el tema de esos temas que hemos tratado muy coyunturales. El tema de la semana pasada diríamos que ahí sería como un punto de partida. ¿Por qué la República Dominicana no pudo tener un secretario general de la OEA cuando estuvimos tan cerca? Cuando todo y el apoyo de dos países importantes, cuando ya Costa Rica teníamos y el México, apoyo, sí. O sea, no había forma de que si se produce precisamente la coherencia en el tema que estamos tratando, que es la proyección de un interés nacional, que el gobierno, en este caso era el doctor Joaquín Balaguer, apoyara a su candidato, el candidato dominicano, porque eso es lo primero. Pero ahí se ve, incluso, también lo mencionamos, el canciller en ese momento y candidato Gómez Vergés, que fue candidato, que fue canciller en otras ocasiones, embajador muchas veces, fue un hombre que hizo una carrera también, aunque fue funcionario muchas veces internamente, pero en comenzó el tema muy internacional, joven, por cierto, jovencito. Exacto, jugó un papel importante en la Cancillería de la República Dominicana, y en esa ocasión, por algunas razones, y él lo ha explicado en sus libros, el ex canciller y luego funcionario en muchas ocasiones, Víctor Gómez Vergés, no se dio. Y eso es un tema importante, porque si un país no apoya una candidatura, entonces no hay posibilidades de lograrla. Y precisamente ahí, Gustavo, quiero retomar lo que hemos venido trabajando de manera, evolucionando de manera histórica. La época de Trujillo, ya dijimos la importancia que tuvo, luego vino la transición y ahí fue la pregunta del tema de la OEA, porque estábamos hablando de qué manera la República Dominicana en esa época de la transición, primero muerte de Trujillo y las elecciones del profesor Juan Bosch, los 6 meses, 28 días del profesor Juan Bosch, luego el gobierno que surge como consecuencia, una especie de Consejo de Estado triunvirato, que ahí también se jugó un papel importante, tan importante, Gustavo, que la ley que rigió las relaciones exteriores de la República Dominicana hasta el pasado 28 de julio del 2016 fue la ley 614 del 6 de julio de 1964, que fue en esa época. O sea, es importante que los que nos están siguiendo sepan. Una ley singular, porque no había un gobierno constitucional. Bueno, exacto. Era un gobierno de facto, entonces, bueno, sí. Ellos hicieron una especie de decreto leyes, ¿no? Exacto, pero esa fue la ley, y es bueno que los que nos siguen y los que trabajan el mismo tema, los que son parte del servicio exterior, sepan que la República Dominicana se estuvo rigiendo por esa ley del 6 de julio de 1964 a 314 hasta el 28 de julio del año 2016. Profesor, quiero pedirle que hagamos un pequeño paréntesis porque me parece importante. Sí. Vino eso del triunvirato, que fue el derrocamiento del primer gobierno democrático después de la dictadura. Que era del PRD en ese momento. Exacto, Juan Bosch con el PRD, que era el partido de los dominicanos en el exilio. Exacto. Bueno, ocurre entonces el esfuerzo de un grupo de militares leales a la Constitución, junto con civiles, por retomar ese gobierno legal, legítimo, de don Juan Bosch y el PRD. Viene la guerra civil, cuando ya los constitucionalistas más o menos tenían el triunfo asegurado. La otra parte apela con un mandato que le dieron, porque fue así. Sí, correcto. La famosa carta aquella que dicen que le dictaron al coronel Benoit para entonces traer esa invasión, que disfrazan de una supuesta aprobación de la OEA. Sí, correcto. Ese fue un momento, digamos, bastante crítico y quedó muy desacreditada en ese momento la OEA por esa acción también. Sí, correctamente. A tanto que recientemente fue que pidieron excusa o perdón a la República Dominicana. Sí. Y no solamente porque ellos lo disfrazaban, como usted lo dijo, primero eran para la paz, se suponía que... Fuerza Interamericana de Paz. Exacto, o sea, es una gran contradicción. Pero como usted también lo señala, y de eso se trata este programa,
era en base a resoluciones que supuestamente habían votado. Nuestro embajador ante la OEA en ese momento, claro, representando a ese gobierno que había surgido totalmente, porque había surgido de dar un golpe de Estado, de un proceso de que se suponía que el profesor Juan Bosch, que tomó posesión el 27 de febrero del 63, mínimo hasta el 67, le correspondía constitucionalmente ser presidente. O sea, estamos precisamente en los años en que se supone que el presidente electo por los dominicanos, que veníamos, como usted dice, veníamos de 31 años de dictadura, pero además en la era de Trujillo, para bien o para mal, es que se le da el voto universal, o sea, eran las primeras elecciones democráticas realmente de la República Dominicana del 20 de diciembre del 62, y eso entonces lamentablemente termina en el 63, y ahí viene eso que usted me plantea. Lamentablemente la Organización de Estados Americanos, la OEA, respondía a unos lineamientos, o sea, no representaba para lo que fue creada en el 1948, y por resolución y por apoyo que se produce entonces la invasión el 28 de abril del 65, y ahí comienza entonces el tema de los dos gobiernos que teníamos. El gobierno entonces constitucionalista de Camaño de Ño, que tenía como canciller a Yotin Curi, que ahí están sus hijos, Yotin Curi hijo, Yotincito, y está Julio Curi, que su papá jugó un papel importante en esa época, en el gobierno de Camaño de Ño, que era que se estableció en el edificio Copelo. Ahí está incluso la tarja, en la zona colonial. Usted puede caminar en la calle El Conde y lo va a ver en el cuarto piso, ahí estaba ese gobierno. Pero también teníamos el gobierno que estaba al frente, Inver Barrera. Le llamaban de reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional. Bueno, teníamos, y ellos tenían hasta cierto punto representantes también internacionales. No, esa era la facción favorita del gobierno norteamericano, está claro. Que era el que se apoyaba. Por eso es bueno que la gente entienda de qué manera, las circunstancias, los momentos, y estamos, Gustavo, que ahí eso más adelante lo voy a reiterar, estamos en una época difícil para el sistema internacional, porque estamos en plena Guerra Fría. Los enfrentamientos. No, y la documentación muestra cómo los diversos gobiernos, algunos votaron en contra de esa invasión. Sí, correcto. Otros se abstuvieron para no decir directamente que no y no buscarse para en Estados Unidos. Exacto. Dicen que hubo uno de los representantes ahí que hasta se dio un humo para no acudir. Eso son cosas que se han dicho. que salen fuera de fueron y lo buscaron a la cama para que votara. Pero se necesitaba una cantidad determinada de votos para poder justificar lo que se produjo. Le hago mención de eso, profesor, porque después, muchos años después, cuando ya el movimiento sandinista estaba a punto de tomar el poder y derribar a los Somoza, estaba en el poder en Estados Unidos el presidente Carter, que había tenido una política de distensión y que hablaba mucho de derechos humanos, y él no tomó la iniciativa de decidir la invasión como hizo Johnson y después buscarle un formalismo. Él lo que consultó a la OEA y el voto abrumador fue que no, y él se quedó tranquilo. O sea, no decidió invadir Nicaragua. O sea, como cambia el tiempo, ya eso era en 78, 79. El presidente Carter tuvo, incluso de los expresidentes que todavía con mucha edad, pero vive en los Estados Unidos, que tuvo un solo periodo, Gustavo, precisamente por esas decisiones, para que usted vea de qué manera influye. Los grupos duros lo veían como muy flojos frente a los rusos y demás. Exactamente. Entonces, eso es bueno que entonces se sepa esa parte. Luego de que se produce eso, que teníamos representaciones y que hasta cierto punto la política exterior de estos gobiernos, uno de facto y uno que está proponiendo una transformación y un volver a la constitucionalidad, que era de lo que se trataba, aunque la verdad eso nunca se produjo y era muy difícil que se produjera. Al final se produjo lo que todos sabemos, hubo una transición hasta que se producen las elecciones donde el doctor Joaquín Balaguer obtiene la victoria el 1 de julio de 1966 y ahí asume e inicia los 12 años que precisamente... Y ahí viene otra etapa en las relaciones exteriores. Vamos a hablar de eso ahora cuando volvamos de esta pausa.
Continuamos con el profesor Luis González en su habitual segmento de los martes sobre la diplomacia y las relaciones exteriores. Llegamos entonces a ese periodo de los 12 años. Sí, exactamente. Y ahí podemos decir que comienza una nueva etapa en cuanto a las relaciones diplomáticas y exteriores de República Dominicana. Sí, se inicia porque, bueno, primero hay que ubicarlo, por eso en el segmento anterior le mencioné, estamos en plena Guerra Fría, hay que estar claro de que había luchas ideológicas. Estados Unidos, que representaba una de las partes importantes de los dos grandes bloques, aunque ahí había otro bloque de los no alineados, que de hecho estaban alineando y no alinearse hasta cierto punto, porque se reunían. No, y había diferencia entre potencia capitalista, diferencia, distinta visión, y la potencia socialista también se dividieron. Exactamente. Pero nosotros estamos en este hemisferio. Pero los dos grandes grupos eran eso, entonces estamos de este lado con el llamado patio trasero de los Estados Unidos, con la importancia que tiene esta isla de Santo Domingo por la ubicación estratégica que tiene. Entonces había que estar claro, o sea, un presidente se mantenía en el poder si tenía el apoyo de Washington. Por eso incluso hay una expresión famosa que dice el presidente Johnson y otros líderes de Estados Unidos que Balaguer dicen una expresión, pero dicen que es nuestro, en un momento determinado es el que ellos entendían que podía representar. Ellos le aplicaron esa misma a Somoza y a otros y a Trujillo en un momento. Que son los nuestros. Es como quien dice, bueno, no es el hombre que más nos gusta, o es el mejor, pero mientras nos represente los intereses no hay problema. Como decía incluso la expresión también de Lyndon Johnson, no se tiene enemigos ni amigos, tiene intereses. Estados Unidos tiene intereses. Y ahí vuelvo y reitero lo que siempre digo, el interés nacional tiene intereses, que en el caso de Estados Unidos como potencia hay un establishment, y eso ni siquiera Obama con su audacia de la esperanza y todo eso no pudo, que generó ni Trump, que dijo que no iba a usar armas y tuvo que mandar a bombardear Siria. Exactamente, porque está ahí, eso está ahí, eso supera lo coyuntural, supera a la persona que está como presidente. Entonces en los 12 años de Balaguer, comenzando con que estamos en plena Guerra Fría, y también con un presidente como Balaguer, que aunque fue canciller, fue embajador, la verdad que nunca, por lo menos en esa primera etapa, estamos hablando del 66 al 78, los primeros 12 años, no tuvo nunca una política exterior proactiva, no tomó iniciativa para colocar. Tanto es así que cuando teníamos una oportunidad de tener, y ahí vuelvo al mismo tema que terminamos la semana pasada, de tener un secretario general de la OEA y relanzar quizás esa institución, esa organización regional, la más importante desde el punto de vista global, regional, y como dije en programas anteriores, jugó un papel fundamental en el derecho internacional universal, las conferencias panamericanas, todo lo que significa la OEA. Todavía no se sabe lo que se podría hacer con una organización de estados americanos que realmente responda a los intereses de los estados y de ese Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que es parte de la estructura, porque lamentablemente ha respondido a intereses coyunturales. Entonces, esa época de Balaguer se caracterizó por ser reactivo, no responder, no colocar posiciones en lo internacional, al menos que fuera una necesidad. Entonces, esa etapa, 12 años, Gustavo Olivo y ustedes que nos siguen, no podríamos decir que hubo grandes transformaciones en las relaciones exteriores y la política internacional de la República Dominicana. Bueno, una de las cosas que criticaron los funcionarios del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, que recibieron el mandato de parte de Balaguer, hubo la transición, es que incluso había cuotas de organismos que República Dominicana estaba atrasada hace tiempo, la UNESCO, exactamente, muchísimas cosas, no pagaban ni siquiera locales. Eso, algo vergonzoso. Era que o Balaguer ya no creía en eso, no sé, o quienes. Y estamos hablando del Balaguer el que hereda Leonel Fernández, el Balaguer de los 10 años, que se supone, y vamos a verlo un poquito más adelante, fue más activo. El de los 12 ni hablar. Por eso estoy diciendo que esta etapa de los 12 años
ni siquiera hay que dedicarle mucho tiempo porque no hay esa Digamos política que exterior lo que de hizo proyección. fue mantener lo que había. Exactamente, poquitas embajadas de presencia que teníamos, embajada en la República Dominicana, poca presencia en organismos internacionales. Ya de hecho existía naturalmente la ONU, existía la OEA, otros organismos internacionales que la República Dominicana no participaba. Entonces luego pasamos, Gustavo, a lo que se llamó la política exterior del volver a la democracia, que fueron los años del PRD, o la transición 1978 con Antonio Guzmán Fernández al 82 y 1982 al 86 con Salvador Jorge Blanco. En esa primera etapa se esperaban grandes cambios por el discurso que tenía el PRD, era el partido... Y además era el partido de las relaciones internacionales. Exactamente. El doctor Peña Gómez se ocupó de cultivar eso. Que el doctor Peña Gómez ya participaba en la Internacional Socialista, sí. No solamente participaba, era uno de los más admirados. De los líderes más importantes. Y fue presidente para América Latina y Caribe, y a nivel mundial vicepresidente. Entonces veníamos con muchas expectativas y primero defendía la democracia en la región, defendía otra forma. Entonces se entendía primero que iba a establecer relaciones diplomáticas con Cuba, que iba a tener mejores posiciones con respecto a los países democráticos de la región, y definitivamente eso no se produjo. Y ahí vuelvo, Gustavo, hay que colocarse en la realidad y las circunstancias. El hombre, los pueblos, como decía Ortega, son ellos y sus circunstancias. En ese momento, todavía en el 78, estábamos en una época difícil de la Guerra Fría. De hecho, el propio doctor Peña Gómez y otros quisieron esas relaciones, pero parece que alguien le aconsejó, tanto al presidente Guzmán como al presidente Jorge Blanco, que no era prudente en ese momento. Entonces, eso fue, quizás, hubo un interés, se esperaba más de ello por el tema del papel internacional del doctor José Francisco Peña Gómez, porque representaban los cambios hacia la democracia, que ese gobierno del PRD trajera cambios más significativos. Sin embargo, no se produjeron esos cambios significativos, sino apoyo a las decisiones de Estados Unidos. Era en los organismos internacionales casi siempre votamos a favor de la posición excepto en la OEA, que ahí se votó, como votó la mayoría, contrario a que se enviaran militares a Nicaragua, eso sí lo recuerdo. Sí, en ese momento, porque era ya una tendencia de él, y teníamos un presidente, como usted lo dijo, en Estados Unidos, que no, porque una cosa es que se baje una línea, que se proponga, que se decida desde Washington, desde la Casa Blanca, y otra cosa es que se deje a la Organización de Estados Americanos, como pasó para el tema de Nicaragua, a que tome la decisión. Pero hubo un cambio, porque entonces de Carter, que solo hizo un periodo, vino Reagan, que ese era de línea dura, de imponer. Que es el Reagan que plantea la transición hacia el fin de la Guerra Fría. Con Reagan es que termina la Guerra Fría en esas negociaciones que tuvo, y sobre todo porque en Rusia surge la figura que plantea la perestroika y la glasnost, porque además Rusia venía lamentablemente ya en una situación económica. El sistema se había agotado en muchos aspectos, sí. Exactamente. Entonces, siguiendo con esto, esos primeros 4 años de Antonio Guzmán Fernández no podríamos decir que se dieron lo que se esperaba, que lo que esperaba la República Dominicana, porque su discurso, incluso en sus propuestas por escrito, se planteaba la posibilidad de una política exterior proactiva, de mayor participación, de establecer relaciones diplomáticas con países que se supone ideológicamente y con ideas afines, pero no se produjeron. Hubo un hecho también que yo no sé qué tanto se pesará, profesor, una vez que llegue el presidente Reagan al poder, que a una islita pequeñita, Grenada, le mandaron una invasión y depusieron un gobierno. Eso como que puso a mucha gente con la baba en remojo, pues. Se entendía que Estados Unidos ya no iba a hacer esas cosas.
Sí, y mandaron esa invasión, o sea, una islita pequeñita. Sí, eso correcto. Como que espantó a mucha gente. El papel de Ronald Reagan fue muy activo, por eso te recuerdan el Reagan, Irán contra Nicaragua, fue muy, sin embargo, Reagan se supo manejar, pero en el tema internacional influyó mucho en la región, aunque estábamos, reitero, ya en la transición, fin de la Guerra Fría, y es por eso que podemos ver que los 10 años de Balaguer en parte son diferentes, aunque como usted señaló, el presidente Leonel Fernández recibió que no pagamos en la ONU, en la OEA, un servicio exterior descuidado. Descuidado, independientemente de que en esos 10 años ya Balaguer, ya éramos parte de Lomé, que eso lo inició el PRD, en el primero Guzmán Fernández, luego Jorge Blanco en el 84, le dio continuidad, pero definitivamente no es la política exterior que se esperaba. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver esa parte cuando ya viene el Balaguer de los 10 años y comienza entonces el periodo ya de Leonel Fernández. Vamos a la pausa. Continuamos con el profesor Luis González y sus enseñanzas sobre las relaciones exteriores y la diplomacia. Entonces, llegamos al Balaguer de los 10 años, que no fue muy diferente en cuanto al servicio exterior del de los 12. Balaguer no creía mucho en eso. No, exacto. Lo único se le da continuidad, como le dije, en estos 8 años del PRD, que ya señalamos las características fundamentales, pero se iniciaron algunos, por ejemplo, el Lomé, aquella debate sobre los países de Asia-Pacífico, África, Asia-Pacífico, la discusión de Lomé. También más adelante se produce la participación de la República Dominicana en la ronda de Uruguay. Recuerden ustedes que es lo que luego se va a convertir más adelante en la Organización Mundial de Comercio. Eso podemos decir que el Balaguer de los 10 años tuvimos esa participación. Debatimos en los organismos internacionales cuando era necesario participar, reitero, de eso. Nos acercamos un poco al Caribe, no como lo va a hacer más adelante el presidente Leonel Fernández a partir del 96, pero sí, estamos ya en una era de fin de la Guerra Fría, de menos debates ideológicos. Ustedes recuerdan que ya en el 85, que lo dijimos en el segmento pasado, cuando asume el poder en Rusia Gorbachev, comienza un poco el cambio con un Reagan, que también lo mencionaba, muy activo, llamándole incluso Imperio del mal. Pero después él cambió eso. Él cambió. En un viaje que hizo a Rusia, recuerdo que dijo que él tenía como otra visión. Por eso, eso es lo que logra hacer hasta una empatía con Gorbachev, y le dice derribe ese muro, en el caso de que fue lo que pasó en el 89. Sí, estamos viendo aquí imágenes de cuando Balaguer fue recibido por Reagan allá en la Casa Blanca. Exactamente, en esa época. Entonces un Reagan que tenía claro que todavía esta región era su especie de patio trasero, que tenía claro que había que terminar esa época de la Guerra Fría, juega un papel importante. Entonces en esos últimos años el doctor Joaquín Balaguer ya hay más libertad, Gustavo Olivo, para poder participar, tomar decisiones, aunque no significa eso que fue una política exterior. De hecho, él no estableció proactiva. Relaciones con Cuba, pero en ese segundo periodo de su gobierno ya se establecieron viajes de aquí a Cuba, ya el PRD había eliminado aquello que tenían los pasaportes de que usted no podía viajar a los países socialistas. Eso se eliminó con el PRD y la prohibición de las ideas comunistas o lo que fuere. Y ya en ese aspecto, esa persecución ideológica, en los 10 años fueron distintos a los 12. Y el Balaguer incluso recibió unas donaciones de Cuba, ya gracias que usted lo menciona, creo que en la tierra de Máximo Gómez se construyó un monumento en honor a él, por esa zona. Se materializó ya en el gobierno del presidente Fernández. Usted dice el instituto. Sí comenzaron unos, pero ya se materializó, estando el presidente Fernández, la construcción del Politécnico.
Ah, ok, pero se comenzó en la época ya el diálogo de Balaguer a acercarse. Entonces lo que queríamos decir es eso, estamos ya frente a una política exterior de una presencia de la República Dominicana en organismos internacionales, porque estamos ya en una era diferente. Lomé, la cumbre de Uruguay o la discusión de la Organización Mundial de Comercio, que es lo que va a permitir que cuando llegue el presidente Leonel Fernández, lo primero es que el presidente Leonel Fernández, 96-2000, en esa etapa, viene de ser un hombre que conocía el tema internacional. Sí, esa era una de sus especialidades en la política y en el PLD. Se decía incluso que el presidente Leonel Fernández, si ganaba el PLD en 1990, iba a ser el canciller. Eso es lo que se entendía. Entonces, el presidente Leonel Fernández, que viene con ese estigma de que podía hacer las transformaciones, de hecho hace, Gustavo, transformaciones importantes. Bueno, las relaciones con Cuba. Establece relaciones diplomáticas con Cuba, se acerca al Caribe, CARICOM, se producen varias cumbres en la República Dominicana, se producen relaciones con otros países del mundo. El presidente Leonel Fernández comienza a viajar, que quizás usted y yo y muchos de los que estamos aquí criticamos eso, pero ahora vemos que era un mundo diferente. Los presidentes tenían que salir y participar en la Balaguer viajó muy poco veces. Muy poco, por muchas razones. Rico por el tema Balaguer, quizá ya su edad, la salud. Su edad, pero además no creía en eso. Bueno, entonces vamos a poner ya punto final aquí, profesor. Entonces entramos en la época de Leonel Fernández, que marca ya una nueva evolución en las relaciones internacionales. En el próximo programa tendremos que seguir porque ya ahí se establecieron cosas importantes. Que bueno, y además que nos conectan con el presente y con la actual Cancillería del canciller Roberto Álvarez. Sí. Muchas gracias, profesor. Ya nos veremos el próximo martes. Vamos a ver la impronta de esos gobiernos que vinieron después de los 10 años de Balaguer. Sí. Gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.